Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Habíamos visto en programas anteriores, primero, cuándo había nacido el bautismo cristiano, luego que el bautismo para la validez debe ser con agua natural, la fórmula, que es la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y previo a ello debe tenerse la profesión de fe, sea de los padrinos, sea de la persona que se bautiza, y por consiguiente el bautismo es la puerta de los sacramentos, ¿verdad? Lo dice claramente el código, ¿verdad? Es necesario para la salvación, al menos de deseo, y tiene muchísimos aspectos a considerar, no nada más los tradicionales, sino sobre todo, y uno muy importante, porque esto es como continuación, como que da lugar al lugar de la circuncisión. El bautismo suple la circuncisión, la pertenencia al pueblo de Dios. Por eso es que los niños se bautizan también, ¿verdad? Es absurdo que un judío estuviera esperando para se le preguntara después si quería ser judío o no ser judío. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos una clara conciencia de lo que es la pertenencia al pueblo de Dios. Esto tenemos que volverlo a recuperar. El punto que quería tratarles hoy es también muy importante. Es decir, primero, una idea que la gente no sabe y que es fundamentalmente que todos conozcan, que cualquier persona puede bautizar válidamente. Cualquier persona puede bautizar válidamente, católico o no católico, inclusive no creyente. Hay que decir qué significa esto. Un judío podría bautizar válidamente. Y esto es fundamental porque mucha gente se queda sin bautizar por esta ignorancia del pueblo. El pueblo quiere o tiene la idea de que nada más el sacerdote bautiza. Ahora, como han cambiado un poco las cosas, pues también los diáconos o las religiosas, pero el pueblo no tiene una idea clara de que cualquier persona puede bautizar válidamente. ¿Qué significa esto? Cualquier persona, bueno, pues lo lógico es que si alguien va a bautizar en la Iglesia Católica, bautice, sea católico. Pero los hermanos separados que tienen profesión de fe, bautismo de agua, fórmula trinitaria, también bautizan válidamente. Es por ello que se reconoce los bautismos que se hacen en estas iglesias. Generalmente son las protestantes clásicas, ¿verdad? Presbiterianos, bautistas, metodistas, episcopales, anglicanos, pentecostales. De tal manera que en estas iglesias se reconoce porque cualquier persona no necesita ser sacerdote. Ellos no tienen sacerdotes. Recordemos que la reforma protestante hizo que se perdiera el sacerdocio. No tienen la sucesión apostólica. Por consiguiente, son personas laicas normales, aunque sean pastores, y sin embargo bautizan válidamente. Aunque entre ellos también han olvidado esto y casi lo reservan exclusivamente a los pastores. Ellos mismos desconocen que cualquier persona puede bautizar válidamente. Decimos, aún una persona no creyente, vamos a suponer que un judío estaba en una isla, es una suposición nada más gratuita, náufrago con otro católico no bautizado, pero que quiere bautizarse, y que se pone enfermo, ¿verdad? Y que le dice, oye, bautízame. Nada más ten la intención de hacer lo que yo creo. Aquí está el agua, pronuncia esta fórmula, derrama el agua sobre mí, di la fórmula y haz la intención de bautizarme. Aunque tú no creas, ¿verdad? Aunque tú no creas en el bautismo ni nada de esto, esa persona sería bautizada válidamente.
si aquel judío tendría la intención de hacer lo que el católico piensa que es el bautismo, lo que el católico cree que es el bautismo. De tal manera que en esta forma realmente nadie debería quedarse sin bautizar, ¿verdad? Porque sí, aquí ha habido un clericalismo en que los sacerdotes hemos monopolizado el bautismo, y con grave daño para el pueblo cristiano. Grave daño porque, en primer lugar, todos los enfermos, los niños enfermos, ¿verdad? Los niños que mueren sin bautizarse pudieron haber sido bautizados si sus padres conocieran que ellos mismos podrían haberlos bautizado, o cualquier otra persona. Aunque se recomienda que no lo hagan los papás, sí lo pueden hacer cualquier otra persona, la abuelita, la tía, la persona que reza, en fin, ¿verdad? Pudieron haberla llevado al hospital o pudieron haberlo bautizado ahí en su casa. Más aún, acaba de pasar una muy buena serie en EWTN sobre la iglesia japonesa, como durante los 200 años de persecución, sin decir nada a nadie, ellos en secreto se bautizaban, ¿verdad? Se casaban ante testigos, o simplemente ante testigos, y conservaban su fe católica, que no la decían a nadie, ¿verdad? Porque significaba una pena de muerte. Entonces, si los pueblos católicos hubiéramos tenido la resiedumbre de aquellos primeros japoneses o de aquellos primeros coreanos que conservaron así la iglesia por 200 o 300 años, sin tener sacerdotes, ¿verdad? Solamente con el misal y el cálculo de los tiempos litúrgicos, pues, queridos hermanos, no hubieran perdido la fe. Por ejemplo, vamos a poner Cuba, que se dice ahora que eran un pueblo masivamente católico hace 50 años, 60 años, y ahora tiene un 11% de católicos. Si todos los cubanos, si hubieran tenido una fe más o menos formada y hubieran sabido que hubieran podido haber bautizado a sus hijos, no necesitaban ir al sacerdote, ni avisarle al gobierno, ni nada. Ellos bautizarlos privadamente sin que nadie lo supiera, o que solo lo supieran sus padres, sus familiares, ¿verdad? Para la represión del gobierno, ¿verdad? Estaba saliendo también hace poco en el WTN lo que sufrió la iglesia ucrania en Rusia. Bastaba que un niño le preguntaran en la clase si el día de Navidad le habían dado algún regalo, ¿verdad? Para que ya inmediatamente la profesora o el profesor llamara y los cesara y los mandara a Siberia, ¿verdad? Bastaba eso. Entonces, en estos casos, los papás tenían que cuidar en que nadie supiera del bautismo de sus hijos. Pero digo, todos estos países que fueron invadidos por los comunistas y que presentaron menos resiedumbre cristiana, pues por eso, estoy poniendo ejemplo Cuba, ¿verdad? Pues no tuvo, porque no tenía la gente preparada. La gente pues huyó fuera de Cuba y abandonó a la gente más poco preparada. Lo malo es que este concepto deben saberlo todo católico, ¿verdad? Tú puedes bautizar en caso de necesidad, válidamente, aunque no sea en peligro de muerte, ¿verdad? Claro que la iglesia recomienda que no se haga más que en un caso de necesidad, pero pudiera haber otros casos, hay muchos casos de necesidad, ¿verdad? Prever que la persona no va a ser bautizada, prever que está en una situación en que no puede ser bautizada. Podríamos poner muchísimos casos, pero aunque pudiera acudir a un sacerdote, si es bautizada en estas circunstancias, es bautizada válidamente, ¿verdad? Podrá haber un cierto abuso, pero es bautizada válidamente. Esto ha traído conflictos a veces en la historia de la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Cuando Garrido Canaval, en Tabasco, que no quedó ningún sacerdote. Hay unas novelas, y no novelas, son novelas, historias noveladas, El poder y la gloria, ¿verdad? Los rezanderos, gente que rezaba del pueblo el rosario, etcétera, pues eran los que se encargaban del bautismo. Pasaron muchos años y luego llegaron los sacerdotes, y aquí hubo el conflicto por una también falta de madurez de parte de nosotros los clérigos, porque la gente
seguía bautizándose con los rezanderos y no entendía que ya no era el caso de necesidad y que debería pasar a la normalidad como se acostumbra en la Iglesia Católica. Pero ahí la incomprensión vino cuando vino como una condena mutua. Bueno, pues los rezanderos siguieron bautizando a la gente, a veces los llevaban con el padre y con el rezandero, cuando debió de haber habido una declaración diciendo, pues toda la gente que se ha bautizado en esas condiciones, que pase por su boleta oficial, ¿verdad? Y los rezanderos, bueno, pues no ver el aspecto económico, si les puede dar parte del bautismo para que económicamente, ¿verdad? Si cobran 100 pesos, pues que le dé 50, que deriven al sacerdote los bautizos para que ahora se establezcan según la norma de la iglesia y punto final. Si comenzamos a ver, no, pues es que los rezanderos quieren bautizar porque hacen dinero. Bueno, sí es cierto, pero eso no significa que el bautismo no sea válido. Como algunos sacerdotes que condenan ante nada, esta persona te bautizó, no es válido. Esto no es cierto. El caso continuo de los falsos sacerdotes. Otros sacramentos, sí, no son válidos. Si un falso sacerdote dice misa, absuelve, la unción de los enfermos, la confirmación, es inválido. Pero el bautismo siempre será válido. Entonces tenemos que tener una gran sensibilidad y un gran conocimiento. En primer lugar, de que cualquier persona puede bautizar, que nosotros podemos bautizar y que en muchos casos debemos bautizar, y que mucha gente que ha quedado sin bautizarse no debería estar en esas condiciones porque su familia debió de haberla bautizado, simple y sencillamente, ¿verdad? Hay muchos, ahorita vivimos una nueva evangelización porque vivimos un nuevo paganismo. No podemos juzgar con los criterios de la cristiandad de hace, pues yo creo que de 50 años para atrás, ¿verdad? 50, 100 años en que usted no encontraba en México a ningún no bautizado. Aún los judíos se habían bautizado. ¿Por qué? Porque las nanas, generalmente los judíos tienen dinero, las nanas no podían, aquí hemos encontrado muchos casos, lo encontramos yo en el Tribunal Eclesiástico allá de México, gente que había sido bautizada por sus niñeras. La nana, que eran unas mujeres esclavas, eran unas personas maravillosas, las nodrizas, ¿verdad? No podían tolerar que su niño no estuviera bautizado y lo llevaban a escondidas y lo bautizaban, ¿verdad? A escondidas de los papás, ¿verdad? Lo sacaban algún día y lo bautizaban. Entonces, aún en estos casos, digo, para que vean la sensibilidad antigua de la necesidad del bautismo, en cambio, hoy hemos perdido esa sensibilidad. Hoy día la ignorancia religiosa nos ha comido y la conciencia religiosa y la necesidad absoluta del bautismo para salvarnos. Así es que vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir,
Yo elijo la vida. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Hemos perdido esta conciencia de pertenencia a la Iglesia Católica. Pregúntale ustedes a cualquier niño de 7, 8 años, a veces no sabe qué religión tiene. O chamacos de 12, 13 años, no tienen la menor idea. Yo lo digo porque cuando yo era niño teníamos una gran conciencia de catolicismo. Sería porque acababa de pasar la persecución. Yo no fui a una escuela religiosa, fui a una escuela laica porque además no había ni escuelas particulares dentro del cardenismo. De tal manera que las únicas escuelas particulares que quedaron en la Ciudad de México eran de las embajadas, titulares de las embajadas. Yo asistí en la primaria a la Embajada de Francia, que era una escuela laica, evidentemente, pero por eso estudié en escuela particular. Cuando ya, al terminar mi primaria, ya comenzaron las escuelas particulares, pasé al Instituto México de los Hermanos Maristas. Pero esto fue hasta que yo tenía 12 años. Y sin embargo en la escuela recuerdo un caso que casi se confunde con la fantasía o con un sueño, que supimos que un niño era judío y le dijimos, estábamos en segundo de primaria. Decimos, no, tenemos que bautizarte, y lo bautizamos en la pila de la escuela. Yo no sé si eso sería válido para ese niño o si nosotros habríamos actuado válidamente, pero sí sabíamos lo que hacíamos. Yo creo que ni él sabía lo que hacía, ni nosotros sabíamos lo que hacíamos. Pero esto daba idea de lo que era la conciencia católica. Hoy no tenemos conciencia católica. Y entre los casos que hemos perdido es la necesidad del bautismo para la salvación. Y la otra, que cualquier persona puede bautizar. No nada más las enfermeras, los médicos, las comadronas que les aconseja que sepan, aunque no lo hacen, ¿verdad? La mayoría, sobre todo las instituciones oficiales, pues los médicos y eso temen meterse, involucrarse en cualquier cosa de estas. Pero cualquier persona puede bautizar válidamente, metámoslo muy dentro de nosotros, y si hay algún caso en el cual se prevea que por algún motivo, porque son tantos hoy la complicación de la vida social y de las circunstancias, que no pueda bautizarse, debemos bautizarlo, sin riesgo ninguno de equivocarme, ¿verdad? Así es que otra cosa es el documento y el levantar el acta de bautismo, que debe levantarse dentro de la parroquia, el territorio donde la persona es bautizada, sobre todo si está enferma, si está en peligro de muerte, si está en circunstancias que se va. Yo, por ejemplo, tengo mucha consideración con los inmigrantes, ¿verdad? Estaba yo en el año antepasado, uno de mis alumnos, que yo lo mandé al seminario con los padres claretianos, me quiere mucho y visité su parroquia que tiene hoy en el Estado de México, y él se fue de ejercicios, yo lo suplí. Y estaba el caso de un migrante, ¿verdad? Un migrante que ya se venía a Estados Unidos, y yo consideré, con toda lógica, te vas a ir, nunca te vas a bautizar, por las circunstancias del muchacho, ¿verdad? Con el gran peligro de hoy, pues de uno bautizarlo sin más, ¿verdad? Sin mayores preámbulos, y los otros sacramentos también. Y podemos encontrar muchísimos casos, más de los que nos imaginamos. Todas esas veces que el papá no quiere que se bauticen porque él es protestante, en fin, una serie de casos complejos y frecuentes en que se puede recurrir al bautismo de los laicos, o los laicos deben suplir el bautismo que no pueden hacer los sacerdotes. Así es que este concepto es fundamental. Cualquier persona puede bautizar y debe bautizar en caso de necesidad o en caso que se prevea que el bautismo por cualquier motivo no va a ser realizado. Casos normales, bueno, pues para eso son los trámites parroquiales, como ya conocemos, pero no es lo fundamental. Yo creo que esa pérdida de conciencia católica ha hecho que, como digo, estoy mencionando un pueblo concreto, Cuba, si hubiera tenido una mayor raigambre católica, no hubiera perdido la fe.
como no la perdió pequeños grupos como digo, de Japón, de Corea o de otras partes. Aquí mismo tenemos pequeños cismas, ¿verdad? Hay uno en Michoacán, no la Nueva Jerusalén, es otra cosa, ¿no? Sino que se separó en tiempo de la cristiada, y ellos se han separado y usan la misa seca, es decir, oyen misa todos los domingos con el misal antiguo, ¿verdad? La leen en español completa o en latín, y se bautizan y se casan entre ellos. Se bautizan, cualquiera de ellos lo bautiza, o si hay alguno que dirige la comunidad, y se casan ante testigos. Así es que podemos conservar nuestra fe católica, que lamentablemente la hemos dilapidado y ya no tenemos esta conciencia. Aquí sí tenemos que hacer una condena un poquito a nuestro clericalismo y al contrario, favorecer que cualquier caso extraordinario la gente solucione estos problemas. Enseñándolas debidamente a bautizar. Yo siempre lo hago con un muñequito. Yo uso muy poca agua para bautizar. Se moja una torunda, es decir, un algodón seco, en agua, se derrama sobre la cabeza del niño, si está en la incubadora o en cualquier otra parte. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y punto. Se derrama el agua, se pronuncia la fórmula, se le pone el nombre, ¿verdad? Si es que quieren que lleven un nombre, y si no lo conozco, pues le puedo poner cualquiera, ¿verdad? Yo uso mucho el José María y el María José, ¿verdad? José María para los hombres y María José para las mujeres. Pero puede uno ponerle el nombre que guste, el nombre que sus papás quieran, el nombre que le hayan destinado, ¿verdad? Así es que ojalá tuviéramos todos esta conciencia. Por ello es que los protestantes tienen bautismo válido, todos los que creen en Jesucristo como Dios, que tienen la fórmula trinitaria, repito, que bautizan con agua, que siguen la Biblia como regla de fe. Por eso es que su bautismo es válido. Y entre nosotros hemos perdido esta conciencia de que sí tenían en la antigüedad, por lo menos las parteras, las enfermeras, los médicos o la gente un poquito más formada, pero que ahora ni los formados ni los informados, todos adolecemos de esto, y entonces dejamos que la gente se muera sin bautizar, que los niños se mueran sin bautizar, ¿verdad? Que los adultos se mueran sin bautizar. Sobre todo estamos hablando aquí de Tijuana, que hay tan altísimo porcentaje de adultos no bautizados. Son niños en edad catequética, ¿verdad? Que van a los hospitales. ¿Por qué no te han bautizado? Pues por lo que sea. Hay que bautizarlos, ¿verdad? Sin más, sin siquiera mayor averiguación. Bueno, pues este es un concepto que ojalá que quede muy dentro de nuestro corazón y muy dentro de nuestras posibilidades, para no dejar que nadie quede sin bautizarse, sin culpa de nadie o con culpa de muchos, ¿verdad? Como queramos, ¿verdad? Bien. Entonces, este es un concepto que yo quería decirles, fundamental. El otro es, en el caso urgente, basta ni siquiera rezos. Hay un ritual para aquellos que bautizan y que no son sacerdotes, para que los laicos cuando bautizan, pero pues si estamos hablando de cosas extraordinarias, pues no, basta nada más el agua y la fórmula, ¿verdad? Es para la validez del sacramento. Bien, estábamos hablando también del catecumenado. Habíamos comenzado también del catecumenado, que existe, aunque vuelvo a repetir, en la Sagrada Escritura no existe el catecumenado, sino el bautismo inmediato. Sí, desde remota antigüedad se instituyó el catecumenado, para que la gente se preparara y se formara, ¿verdad? Para preparar el bautismo. Más aún, la Cuaresma nació como la última preparación antes de recibir el bautismo. Generalmente el obispo era el que predicaba el mismo. Todos los padres de la iglesia tienen sus hermosísimas homilías, tal vez las mejores para los catecúmenos, en que se les entregaba el Padre Nuestro, se les entregaba el credo, se les imponía el nombre para bautizarse el día de Pascua. Y el catecumenado era, pues no tenía una cosa fija, más bien también era variable, según las necesidades, la preparación de la gente y lo que quería prepararse para recibir el bautismo. Yo diría que ahora, en estas circunstancias, hay que tener catecumenados múltiples,
vuelvo a repetirla, seguiremos siguiendo cómo es este catecumenado múltiple. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Koinonia Radio, 1420 AM. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Yo sugeriría que en las circunstancias actuales en las grandes ciudades, como es Tijuana, hubiera en diferentes parroquias, no que una parroquia tenga todos estos grados, sino que se hiciera una organización de decir, bueno, vamos a tener 6 parroquias que preparen para el bautismo de adultos o para el bautismo de niños en edad catequética. Se distinguen los adultos de los niños de la edad catequética, se deben tratarse como adultos, pero que de todas maneras son lógicamente diferentes. Que hubiera en una parroquia, todas las parroquias que quieren llevar a sus niños a bautizar, que no están bautizados, dijéramos de 7 a 15 años, pueden acudir a la parroquia tal, ahí hay un catecumenado conveniente. Todas las personas que sean intelectuales, profesores de universidad, etcétera, de cierto nivel, hay otra parroquia para que se preparen. Todas las personas que son amas de casa, etcétera, van a asistir para prepararse a esta otra parroquia. Todos los señores de noche, porque ya trabajan y llegan tarde, que no estén bautizados, pueden acudir a la parroquia tal para prepararse al catecumenado. Esto le llamo yo catecumenado múltiple. No se puede involucrar en una misma preparación a una persona de universitaria, que a veces sabe muchísimo, que a una persona que a un niño en edad catequética. Sería absurdo, ¿verdad? Como uno que sabe las integrales o las ecuaciones diferenciales o las altas matemáticas, con un niño que va comenzando a 2 más 2, 4. Esto es lógico. La fe, el contenido de la fe va proporcionado a la situación de la persona. Esta sería la solución para no caer en decir, bueno, es que mi parroquia, yo soy solo y tengo que dar tantos cursos. Pues no, para eso está la organización cuando hay tantísimas parroquias como aquí. Otra cosa que también podría ser es, y yo lo he dicho, para generalmente ahora nada más hay un día de bautizos para los niños, a diferencia de antes que decía yo, les dije, estaba acostumbrada la gente a que cualquier hora que llegara, si el sacerdote estaba presente, bautizaba sin mayor problema. Ya iban a los padrinos y los niños y bautizaban en cualquier circunstancia y a cualquier hora. Ahora con esta organización ya no es así, pero sí sería bueno, ojalá, en ciudades más organizadas, que hubiera, por ejemplo,
Los lunes pueden ir a bautizar, hay pláticas prematrimoniales, etcétera, prebautismales, en la parroquia tal. Los que quieran ir a bautizar el lunes. Los martes en la parroquia tal. Los miércoles en otra parroquia. Los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. De esta manera se quitarían las parroquias el trabajo a veces de que tienen excesivo número de bautismos, ¿verdad? Otra cosa es los bautismos comunitarios. Bueno, qué bueno que hay bautismos comunitarios, pero también la libertad de la gente no está condenado de que el bautismo sea unipersonal, ¿verdad? De ninguna manera. De ninguna manera, hay que tomar términos medios. La gente que quiera los bautismos comunitarios, muy bien. La gente que quiera un bautismo particular, también. Más aún, aquí en Tijuana no se usa la misa con el bautismo. En otras partes, como en Puebla, donde estuve anteriormente, si no hay bautizo, no admite la gente. Si no hay misa, no admite la gente el bautismo. Tiene que ser con misa, dentro de la misa, lo cual está muy concorde con el Concilio Vaticano II. Bien, podemos decir también esto del catecumenado, y tiene que haber urgentemente catecumenado. Bien, luego las pláticas prebautismales. Dice el canon 851.2: los padres del niño que va a ser bautizado y asimismo quienes asumirán función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados al significado de este sacramento, las obligaciones que lleva consigo, y procurar el párroco personalmente o por medio de otras personas que los padres sean instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con oración en común, reuniendo a varias familias y visitándolas donde sea posible. Hay que hacer lo que se pueda, por aquello que lo mejor es enemigo de lo bueno. Esto es, hay que formar un sistema consciente, coherente, consistente más bien, para la preparación de padrinos de bautismo, tomando las excepciones lógicas, porque el problema es meter a la gente en un cuadro y no ver las excepciones lógicas. Lo digo porque ayer me hicieron el honor de invitarme a la 5ª reunión de tribunales de la zona de Hermosillo y de Tijuana, y la presentación que trajo Monterrey me parece excelente. Es un trabajo maravilloso que han hecho estos hombres, pero hay que siempre pensar en las excepciones, y generalmente nunca se piensa en las excepciones porque la ley trata de no pensar en las excepciones, pero como acá son cosas personales, particulares, hay que pensar siempre en las excepciones. Lo digo por las pláticas, por ejemplo, mis padres que tenían como apostolado, o no sé, ellos aceptaban el bautismo de cualquier persona, los 15 años de cualquier persona, el matrimonio de cualquier persona, ser padrinos, que a veces no hay gente que acepte, ¿verdad? Entonces yo creo que si yo conocí que 100 gentes fueron padrinos de bautismo, yo creo que son pocos los que fueron. Entonces para una persona así, pues ya sale un poco, pues como que ya no, ¿verdad? Las pláticas prebautismales, ¿verdad? En fin, por eso hay que saber distinguir a quién exceptuar y cuándo aplicar o no aplicar la ley. Así es que la preparación prebautismal. Aquí generalmente la hacen laicos, ahí en nuestra parroquia, laicos muy cualificados, la gente queda muy satisfecha. Bien. Lo mismo, los adultos, los que han pasado la infancia, los niños en edad catequética, son las disposiciones de alguna manera como los adultos. Bien. Ahora bien, los que no tienen uso de razón se asimilan al infante, ¿verdad? El que no tiene uso de razón suficiente debe pensarse que es un niño, y es un niño, ¿verdad? Aquí también hay las ideas de la gente. Yo hace poco tuve la oportunidad de ir a bautizar a un niño un joven como de 18 años, 19, que no, está totalmente, es un ser de vida casi vegetativa, aunque sí tiene, ¿cómo se dice? Pues reflejos, etcétera. Parece que dice, pero en realidad es prácticamente vegetativa. Y la mamá no lo había bautizado porque pensaba que le decía a la gente, no, pues no tiene pecado, pues entonces tampoco había que bautizar a los niños, ¿verdad? Entonces pueden bautizarse y deben tomarse como niños, ¿verdad? Los que son infantes, los que tienen problemas mentales, inclusive los que son grandes
pero están enfermos de la mente. Hay que tomarlos como niños sin exigirles ninguna cosa más. Por ejemplo, yo digo, los que atendemos el hospital de salud mental, donde hay tantísimos esquizofrénicos, tantísimos, es una enfermedad la más grave que puede haber en los aspectos mentales porque es incurable, y sin embargo hay muchos que a veces no están bautizados y en ciertos momentos llegan y piden el bautismo, ¿verdad? Pues hay que concedérselos sin mayor trámite. ¿Por qué? Porque deben ser tomados como niños, ¿verdad? Si vamos a esperar que estas gentes se vayan a preparar, no tienen capacidad para irse a preparar, no pueden, aunque quisieran, no tienen estabilidad ninguna, y el esquizofrénico es un verdadero demente que no se sabe qué está pensando en ese momento, no tiene un control, es eso, es perfecta demencia, por eso se le llama demencia juvenil, es una demencia absoluta, aunque aparentemente tiene sus signos a veces de mejoría, ¿verdad? Pero en realidad debe tomarse para el matrimonio y para todos los efectos como un demente. Bueno, pues no se le puede poner ninguna dificultad, debe seguir el bautismo de los niños, y aquí lo dice el código, ¿verdad? Que los infantes, los que no tienen uso de razón, se asimilan a los niños. Bien. Debe usarse agua bendecida cuando no haya, con los hospitales, y esto pues no, ¿verdad? Antiguamente era durísimo porque solo se bendecía el agua el sábado santo en las parroquias, solamente en las parroquias. Y de ahí cada quien tomaba su botellita para ir a bautizar. Esto tenía sus complicaciones porque a veces el agua pues se inficionaba de hongos o etcétera. Como duraba todo un año, había que tenerla perfectamente limpia. Ahora el sacerdote puede hacer la bendición y los laicos pueden seguir el ritual para los laicos, o simplemente el agua natural en caso de necesidad. Inmersión, habíamos dicho, se puede administrar con inmersión, infusión y aspersión. Bien. Otro punto de vista, pues yo ya no hago caso de esto, dice el canon, bueno, no es que no haga caso, sino que explico. Procuren los padres, los padrinos del párroco, que no se imponga un hombre ajeno al sentir cristiano. Antes había obligación de que tenía que ser un santo, y si se le ponía otro nombre, se le tenía que poner aparte el de un santo. No se podía nada más. Si por ejemplo la gente le quería poner Ulises, ¿verdad?, que es un personaje de la mitología griega, había que, si no había un santo Ulises, pudiera haberlo, porque hay tantísimos santos en los martirologios que no desconoce uno la cantidad de santos que hay. Entonces se le tenía que añadir un nombre, un santo, ¿verdad? Y eso era una norma exigentísima. Pero ahora han cambiado las cosas, y ahora si no, los niños se llaman Kevin o Brandon o Brian o Justin. Bueno, Justin es santo, o Jude, ¿verdad? San Judas, pero en inglés la gente no está contenta. Yo he optado por no hacer demasiado caso, porque a veces la gente no tiene maldad en, al menos, por ejemplo, en los estados del sur les encanta ponerle cualquier nombre que suena, Volkswagen, ¿verdad? Volkswagen, o un nombre que tal como ellos lo pronuncian, John Kennedy, pero tiene que ser John Kennedy, ¿no? Oye, es John Kennedy, no John Kennedy. La gente insiste en poner unos nombres. Yo he optado por, si no es una cosa abiertamente anticristiana, ¿verdad?, abiertamente, que sepa la persona que lo está haciendo, pues prescindir de ello y acceder a la petición de los padres y de los padrinos. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza
conscientemente un aborto, ¿en qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna, eufemismo para decir en realidad el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres. Los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Decíamos de los nombres, ¿verdad? A veces la gente no sabe. Por ejemplo, les encanta ponerles Lenin, pero hay gente, ¿verdad? Hay de todo. Hay unos que se la han puesto por su adscripción al Partido Comunista, pero muchísima gente de nuestro pueblo vio alguna vez un niño en Tuxtla Gutiérrez que le querían poner Mao. Le digo, oye, a mí no me gusta el nombre, pero tú le pones el que a ti te guste. ¿Sabes quién es Mao? Mao Zedong. No sé. ¿Por qué se lo pones? Pues porque me dijo mi compadre, o me dijo que ese es el nombre que le vamos a poner. Correcto, no hay problema. Sabiendo que antiguamente los padrinos eran en estos señores e imponían el nombre aún en contra de la voluntad de los padres. Quiero el ejemplo de mi papá. Mi papá en su pueblo se registró el mismo día que se bautizó, ¿verdad? Y bajaban a la plaza que se llamaba, y ese día lo registraron por el civil y luego fueron a la iglesia. Pero al llegar los padrinos le cambiaron el nombre, no quisieron que se llamara como se llamó en el civil, y le impusieron el nombre, y con ese nombre se quedó mi papá siempre, ¿verdad? Yo esto lo descubrí hasta que él murió, al cotejar su acta de nacimiento con el acta de bautismo, ¿verdad? Porque los padrinos en ese tiempo, de verdad, no se imponían su voluntad, la gente estaba de acuerdo, y el nombre que les gustaba a ellos, ese día 10 de febrero mi papá, Austreberto, pues se llamó siempre Austreberto,
¿verdad? Entonces, eso es las costumbres antiguas. Para explicar un poquito esto, aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es aconsejable que a veces se haga en domingo, pero esto pensemos que muchas de estas leyes están dadas para pequeñas comunidades católicas y que no podemos pensar en nuestra masificación de las iglesias latinoamericanas. Hay muchas normas canónicas que son inaplicables totalmente, ¿verdad? La iglesia, las parroquias tienen que tener pila bautismal, ¿verdad? Pero hay otras muchas capillas que, aunque no sean parroquias, pueden tener derecho de pila, ¿verdad? Generalmente el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia y el niño en la iglesia parroquial de sus padres, ¿verdad? Pero como norma general, ya no es como antes una norma obligatoria, ¿verdad? Antes era a fuerzas tiene que ser en tu parroquia, no, ahora no es así, es suavecito, ¿verdad? Es lo más conveniente, pero puedes cambiar, puede haber circunstancias, simplemente a veces la sola voluntad de los papás, ¿verdad? Toda iglesia parroquial ha de tener su pila bautismal, salvo el derecho acumulativo con otras iglesias, ¿verdad? Puede permitir también que haya en una iglesia oratorio, por ejemplo de monjitas, dentro de límites de tales parroquias, puede haber o derecho de pila, que se llama. Si el que ha de ser bautizado no puede ir, claro, no puede ir a la parroquia, pues debe bautizarse donde esté, ¿verdad? Sobre todo en caso de necesidad, ¿verdad? Normalmente no se hagan casos particulares, casas particulares, pero esto también no es tan exacto, ¿verdad? Porque ya los jefes de Estado y todas estas personas pues están exentas por ley de esto, porque no pueden las presiones, ¿verdad? Las presiones sociales también son muy fuertes. Podrán decir el dinero, no es eso, sino que las circunstancias de cada persona son especiales, ¿verdad? Que tiene uno que aceptar, porque por ser vos quien sois, ¿verdad? A que decía la gente, por ser vos quien sois, como decía el Señor mío Jesucristo. Quiero platicar un caso, ¿verdad? En alguna ocasión, yo trabajé muchos años en los hospitales, en el hospital DIF, del Instituto Nacional de Pediatría, y había un doctor Limón, pero yo no había caído en la cuenta que era hijo de un ministro que fue secretario de la Defensa, ¿verdad? Y un día me dijo, oiga, que vivía en la mejor zona de México, en las Lomas, por allá, quiero que me vaya a bautizar a mi hijo. Oiga, doctor, es que no se puede. En fin, me explicó ciertos motivos y fui a ver a los padres agustinos, a los cuales pertenecía la parroquia en ese tiempo. Con cierta dificultad, pero como son muy amigos míos, me dieron el permiso. Pero cuando voy llegando, ahí digo, qué raro, vi muchos guaruras, o algunos, y entonces adentro estaba la esposa del presidente, la hermana del presidente, e iba a llegar el presidente, que eran los padrinos del bautismo de aquel niño. Y lógicamente, pues estos casos pues son tan raros, pero de todas maneras pues tiene uno que aceptar por las circunstancias de ellos mismos, ¿verdad? No pueden estar exponiéndose a muchas cosas o en fin, o simplemente porque pues así se estila en ciertos medios. Y lo hizo con mucho gusto. Me acuerdo muy bien, era una víspera de la Semana Santa, era el sábado antes del Domingo de Ramos, y yo les prediqué sobre la misa, porque celebré la misa, de que nuestros ritos, la Semana Santa no es un folclore, sino que hay que vivirla para que tenga sentido, ¿verdad? No, lo católico no es un folclore, tiene un contenido profundo, un contenido de fe, y esto es lo que hay que explicarle a la gente, para decir que hay casos excepcionales, y siempre encontraremos casos excepcionales, ¿verdad? Que por eso están los obispos, y que son los que determinan estas cosas. También esto sí es una norma que para mí sería discutible para mí como persona privada, que no se haga en los hospitales. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de cómo están las cosas. Antiguamente había hospitales que tenían derecho de pila. Hoy solamente en México, estoy hablando del Distrito Federal, que es lo que conozco, está el Sanatorio Español, que es antiquísimo y que tiene una iglesia dentro.
exenta, es decir, se exenta de la potestad del párroco, con territorio propio, y que ahí se pueden hacer matrimonios y bautizos, y está dentro del hospital. Pero antes había otros hospitales, ¿verdad?, adscritos a las parroquias, y que se celebraba a veces terminando la maternidad antes de irse el bautismo. Habría que aconsejar a la gente lo que pide el canon, ¿verdad?, que vayan a su parroquia, pero hay tantos casos excepcionales que yo creo que se seguiría justificando en los grandes hospitales, que se ordenadamente, desde luego, y con una serie de normas precisas, pero que se siguiera permitiendo el bautismo dentro de los hospitales. Es fundamental y necesario. Lo digo porque ha tenido hospitales grandísimos, como el Instituto Nacional de Pediatría, y la cantidad de gente que necesita bautizarse, ¿verdad?, dentro de los hospitales. Como digo, para parroquias pequeñas, para parroquias que tienen muchos sacerdotes, pues esto puede ser para ciertas regiones, y ahora hay en ninguna parte. Hemos caído en el poscristianismo, que ahorita donde quiera son necesidades. Bien, ¿quién es el ministro ordinario? El obispo, desde luego, el presbítero y el diácono, entre las iglesias latinas. Entre los orientales, nada más el sacerdote. ¿Por qué? La razón es porque va unido a la confirmación, y solo el presbítero puede confirmar. Claro, en caso de necesidad lo puede hacer el diácono, pero como ministro ordinario del bautismo, como en las iglesias orientales, junto con el bautismo va la confirmación, lógicamente no la puede ser el diácono. Esa es la razón. Bien, si está ausente o impedido el ministro ordinario, en caso de necesidad, lo que habíamos dicho, puede hacerlo cualquier persona que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas, especialmente los párrocos, que los fieles sepan bautizar debidamente. Señores párrocos y los que hemos estado en tantas parroquias, ¿cuántos de nuestros fieles saben bautizar debidamente? ¿Cuántos de los que nos rodean, más aún? Yo les sugería a muchos párrocos que de verdad tenían unas parroquias inmensas y unos hospitales inmensos, que la parroquia debe tener un laico cualificado cuando no puede el párroco, para que vaya a bautizar y no diga, no, pues no, el señor cura no está, o el padre no está, o a ver cuándo regresa. No, que hubiera alguien ya determinado, o varios, para que fueran a bautizar. Si en ese hospital es una gineco, ¿verdad? Yo, por ejemplo, gineco de la Raza, que yo la atendí, todo el hospital de la Raza, 5 hospitales, 5,000 gentes, ¿verdad? Cada día nacían 90 niños en esa gineco, ¿verdad?, del hospital de la Raza. Entonces, es súper necesario que haya laicos que vayan a bautizar, ¿verdad? Y que el control lo lleve la parroquia, ¿verdad? Dice aquí, esto es una norma también ideal, solo se puede hacer en pequeñas ciudades. Ofrézcanse al obispo el bautismo de los adultos, por lo menos de aquellos que han cumplido más de 14 años, para que lo administre él mismo, si lo considera conveniente. Estamos viendo que los obispos ya no pueden confirmar porque son tanta la gente. Esta norma, solamente que sea una pequeña diócesis europea, se puede tener esto. En la actualidad es verdaderamente difícil. Otra cosa es que, así como el Papa bautiza el día de la Epifanía o el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo a unos cuantos, 10 por signo, el obispo también lo haga. Pero no que sea una cosa obligatoria que le vamos a juntar a todos los que van a bautizarse adultos en Tijuana, para que él los bautice una vez al año. Esto lo veo difícil, ¿verdad? Bien. De los que van a ser bautizados, nada más nos queda esto, y de los padrinos. ¿Quién es capaz de recibir el bautismo? Todo ser humano, tiene que ser ser humano, no a uno bautizado. Aún los niños abortivos, o que han sido abortados involuntariamente o voluntariamente, son susceptibles de ser bautizados. Y antiguamente había normas muy precisas para esto. Es que había una gran conciencia cristiana, ¿verdad? Una gran conciencia cristiana de la necesidad del bautismo. Se cuenta bien, ya veremos esto la próxima vez. Como tantas otras cosas se han perdido, esperamos recuperar nuestra conciencia católica. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios.
Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.